Antes de empezar, ¿qué es el universo de las chicas monstruos? Para que no se confundan, no es ni Monster Musume ni Doctor de Monstruos. Haré un pequeño resumen. Hace mucho tiempo existía la guerra de los héroes contra los reyes demonio. Todo el ciclo era lo mismo. Un rey demonio nacía solo para ser derrotado por un héroe, así era el ciclo una y otra vez. Hasta que un día el siguiente rey demonio, o mejor dicho reina demonio, nació como una súcubo. Cuando llegó el momento de que el héroe se enfrentará a la reina demonio, algo extraño que nunca había pasado terminó pasando. El héroe y la reina demonio comenzaron a hablar y lentamente nació una relación que terminó en un matrimonio. Pronto la reina demonio dijo que ya no tenían que luchar contra los humanos sino amar a los humanos. Pero ella, siendo una súcubo, creo que ya entenderás cómo va la cosa cuando dice amar. Pronto, debido a la energía que la reina obtuvo gracias a su marido, que era el héroe más fuerte de ese entonces, ella terminó siendo tan poderosa como los dioses principales. Y pregunto también, todas las criaturas comenzaron a absorber accidental o voluntariamente toda la esencia demoníaca pero dispersada por la reina demonio en todos lados. Todos los monstruos comenzaron a tener una lujuria incontrolable, además de que sus cuerpos cambiaron a el de mujeres humanas, pero conservando varios de los rasgos de sus propias razas. Así fue como comenzó todo. Fin de la explicación. Año 2024. Lugar: base de experimentos secretos de las fronteras estadounidenses. En esta pequeña base se estaba llevando a cabo uno de los proyectos más ambiciosos de la historia de la humanidad. Mientras varios científicos se encontraban revisando lo que parecía ser una enorme máquina que fácil podían medir 20 metros de altura. Parecido a un cajón gigante conectado a múltiples cables que le brindarían toda la energía que necesitaba. Los científicos simplemente realizaban cada uno de los aspectos de la máquina. Científico 1. Todo parece perfecto, la regulación de la energía no presenta ningún cambio o inconveniente. Científico 2. La síntesis de la energía sintética está completamente estable. Científico 3. Todo está perfecto para comenzar con el agujero de gusano. Fue lo que dijo el tercer científico a sus demás compañeros y a las demás personas que trabajaban en el recinto. Científica en jefe. Muy bien, traigan a los sujetos de prueba para iniciar con el primer experimento de viaje por agujeros de gusano. Dijo la mujer que era la científica experimento. 4 sujetos parecidos a los astronautas, pero de color naranja, que entraron a la misma recámara, la máquina. Y claro, entre esos 4 sujetos estoy yo. Un tipo cualquiera que simplemente estaba tan ahogado en deudas que no le quedó de otra más que aceptar este pequeño trabajo donde se me ofrecería una cantidad exorbitante de dinero a cambio de probar lo que ellos llaman un nuevo producto para el mercado. Los otros 3 sujetos, al igual que yo, fueron reclutados porque estaban hasta el cuello de deudas y no les quedaba de otra, era estos o ir a la ruina por completo y comenzar a mendigar por las calles. Los trabajadores rápidamente nos amarraron con una cuerda a los 4. Esto por seguridad. ¿Alguien más está arrepintiendo de esto? Fue lo que pregunté a mis compañeros. Ya había establecido una pequeña conversación con ellos antes de llegar a esta habitación. Max. No tengo de otra, amigo, ¿es esto o prisión? Max era 2 años mayor que yo, siendo que él tenía 24 y yo 22, por lo que entiendo por diferentes motivos el término endeudado en un bar de apuestas. Luis. No te preocupes, todo estará bien, o al menos eso espero. Luis era de mi misma edad, por lo que entiendo el término con una deuda después de que fracasarás en el negocio de la gastronomía. Brian. No seas chillón, ahora mismo estamos a punto de ser millonarios, así que cállate y sigue con esta M. Brian tenía 23, por lo que entiendo de nosotros él tuvo la mejor y la peor suerte. Por un lado había ganado la lotería, pero por otro lado lo perdió todo antes de que siquiera pudiera cobrar. Ni siquiera yo entiendo cómo hizo eso, pero bueno. Científica. Muy bien, muchachos, ahora mismo ustedes estarán haciendo historia como los primeros viajeros por un agujero de gusano. Por un dispositivo de comunicación que tenía implantado esta cosa del traje, la misma científica nos comenzó a hablar. Yo ¿podría preguntar cómo funciona este proyecto otra vez? Tenía mis razones para estar bastante asustado. Después de todo, esa maldita máquina tenía la forma de un maldito ataúd gigante. Era natural que alguien estuviera asustado sin saber exactamente lo que estaba pasando a su alrededor. Científica. Jajaja, en pocas palabras, teletransportación. La máquina se cargara con tanta energía para abrir un agujero que los enviara a un lugar que ya está programado en la máquina. Dijo la científica, haciendo que todos simplemente estuviéramos asombrados de esto. ¿Puedo preguntar qué tan seguro es esto? ¿Hoy han hecho pruebas con animales?
La científica se quedó callada por unos cuantos segundos, cosas que nos preocupó a todos. Científica. Ahora mismo puedes estar un 85% segura de que no te pasará nada. Eso solamente me estaba preocupando más. ¿Qué pasó con el otro 15%? Científica. Y en cuanto a lo de experimentar con animales, pues agradecerle a los grupos de activistas, que solamente son un grupo de niños parados que no entienden una M. De esto, así que no hemos hecho pruebas con animales gracias a sus malditas leyes. Dijo la científica con algo de odio, como si de verdad no le gustaron los activistas a favor de los animales. Y creo que ahora mismo los voy a odiar yo también. Científica. Estamos listos para comenzar. Lentamente todos comenzamos a temblar cuando vimos cómo la máquina comenzaba a llenarse de electricidad. No hacía falta ser un genio para ver esto. Después de todos los cables estaban haciendo un sonido insoportable señalando toda la energía que estaba llegando a la máquina. Todos nos sujetamos de la cuerda cuando vimos cómo esa cosa que parece un ataúd comenzó a abrir sus puertas de par en par y dentro de ella parecía haber una especie de energía de color azul que lentamente se volvía más y más grande. Científica. Es el momento, solo agárrense fuerte de la cuerda. Y comienzan a caminar, les prometo que no les pasará nada. Todos hicimos caso, agarramos con toda nuestra fuerza la cuerda y comenzamos a caminar a el portal. No alcanzamos a dar ni 7 pasos cuando vimos como de la nada el portal parecía temblar por un segundo y luego se convirtió en un portal de color verde. Científica. Mierda, ¿qué está pasando? Escuchamos desde el comunicador a la científica gritar. Científico 1. Los niveles de energía se dispararon de un momento a otro. Dijo uno de los que estás haciendo que de inmediato todos nos pusiéramos nerviosos. Científico 2. La energía cinética se transformó. Esto nunca lo había visto en mi vida. Dijo el segundo mientras nosotros simplemente escuchábamos y cada vez nos entraba más miedo, comenzando a retroceder, pero de repente sentimos como una fuerza descomunal nos jalaba hacia el portal. De un momento a otro ya no estábamos en el piso los 4, estábamos flotando siendo jalados a la fuerza por esa cosa. De inmediato comenzamos a gritar con miedo de lo que nos pudiera pasar. Científica. M. Corten la soga a la energía de los cuerpos cinéticos de las personas. Tal vez debería ser suficiente para cerrar el portal. Cuando escuchamos eso todos comenzamos a gritar con miedo de que nos iban a soltar. Yo. No, por favor, no lo hagas. La científica no dijo más y simplemente la vimos por la ventana, como tenía una mirada tan fría que nos hizo temblar a todos y de un momento a otro la soga fue cortada y todos fuimos tragados por esa cosa. Yo. Chinga tu puta madre. Fue lo último que se escuchó de parte de uno de los que para la organización era simplemente un conejillo de indias. La científica simplemente buzó un poco molesta por lo último que había escuchado de ese tipo. Muchos de los trabajadores simplemente miraron cómo el portal simplemente por un segundo se hizo mucho más grande y luego simplemente desapareció, aunque había destrozado la máquina por completo. Científica. Borrar todos los archivos de esta investigación. No quiero tener a los altos mandos en nuestros cuellos, así que dijeran que todo esto nunca pasó. Y seguiremos con otro experimento. Fue lo único que dijo la científica para decir que prácticamente habían abandonado todo y ninguno de ellos la culpaba. Solo podían rezar porque las muertes de esos chicos se hubiera sido sumamente indolora por la carga de energía que habían sufrido sus cuerpos por atravesar esa cosa. El mundo perdido. Estaba comenzando a despertar, la cabeza me dolía como si hubiera pasado una noche de resaca. Tal vez otra vez había pasado otra resaca. Lentamente comienzo a levantarme del suelo, dándome cuenta de que en realidad estoy en una especie de bosque. ¿Dónde carajos estoy? Es lo que me preguntó mientras miro a mi alrededor. Todo era un simple bosque, pero lo extraño de este es que parecía tener un aura bastante extraña, algo que jamás había sentido en mi vida. Como si fuera una sensación que te invitaba a estar en este bosque, pero a la vez algo que te decía que esto era demasiado peligroso. Mientras miro alrededor me doy cuenta de que traigo un traje muy extraño. Este traje era similar al de los astronautas, solo que un poco más pequeño, y parecía también un poco al de los Power Rangers. Cuando miro el traje lentamente mis recuerdos comienzan a regresar. Recuerdo cuando estaba en mi casa, o mejor dicho lo que quedaba de ella. Después de un pequeño desastre natural, mi pueblo natal había quedado completamente devastado y la mayoría había quedado en la quiebra. Recordó cómo llegaron esas camionetas extrañas donde gente se bajó y les dio una segunda oportunidad a todos los del pueblo. Necesitaban voluntarios para algunos trabajos especiales. Me recuerdo como muchos simplemente rechazaron la oferta, pero otros que prácticamente no tenían nada decidieron aceptar esta nueva oportunidad.
Recuerdo cuando los juntaron con los otros 3 tipos para hacer un experimento en específico. Cómo les habían puesto estos trajes para protegerlos de lo que pudiera pasar y luego abrieron esa estúpida cosa. Mierda, después de eso recordó el pequeño accidente y cómo es estúpida simplemente los había abandonado. Pero, ¿qué fue lo que me pasó? Mira a su alrededor para ver lo que estaba viendo y la estaba sorprendiendo cada vez más este bosque. Este bosque ni siquiera parece real. Más bien parece ser sacado de un cuento de hadas. Es lo único que podía pensar el chico mientras se comenzaba a pensar en qué podía hacer. Recordó un poco lo que había aprendido en el campamento de guías exploradores. Recordó que lo primero era ubicarse en algún lugar alto. Así comencé a subir a la cima de un árbol, uno de los tantos que había. Mientras escalaba comencé a notar que este árbol era mucho más grande de lo que aparentaba, ya que mientras más y más lluvia, notaba que en realidad parecía estaba subiendo por un edificio de casi 5 o 7 pisos de altura. Tal vez ese extraño experimento funcionó. Digo, se supone que esa perra estaba buscando algo así como la teletransportación, así que supongo que debía haber caído en una de estas cosas como el Amazonas o tal vez algún país asiático. Fue lo único que podía pensar mientras seguir escalando, notando que las ramas en sí no me hacían nada, tal vez por lo resistente que era este traje. Cuando subí hasta la cima de la montaña, pude notar que no muy lejos de mi posición había una montaña que tal vez podría subir para obtener al menos un poco más de vista para saber dónde estaba. Así bajé del árbol para luego comenzar mi caminata hacia la montaña. Pero mientras lo hacía recordé a los demás que tal vez también estaban perdidos por este bosque o jungla, tal vez hayan tenido la misma idea de que yo y hayan decidido ir a la montaña. Fue lo único que me pude decir a mí mismo para seguir caminando. Aunque mientras lo hacía tuve que acelerar el paso varias veces porque podía sentir las miradas o algo que me decía que apurara el paso. Fue cuando escucho una risa femenina que me asustó y fue lo que hizo que al final terminara corriendo con todas mis fuerzas directo hacia la montaña. ¿Cómo pude haber terminado así? Fue lo único que me pude decir antes de recordar un par de cosas. Como que la sequía de los países había llegado a tal extremo que ya estaban desesperados. Luego en 2023 cómo se estaban dando todas estas experimentaciones para encontrar fuentes alternativas. Y en 2024 cuando se estaban proponiendo el transportar agua de Marte a la Tierra. Como usar cohetes sería demasiado costoso, se tomó la decisión de comenzar a hacer experimentos para los agujeros de gusano, maldita sea, y yo que siempre me burlaba de los malditos ambientalistas, pero bueno, al final ni siquiera ellos hicieron nada. Solo chillar y usar una mucosa para que los representara. Y seguir chillando porque criticamos el hecho de que usaron una mucosa como escudo. Mientras escalaba por la montaña, noté varias cosas extrañas, como que las plantas eran muy diferentes y algunas incluso eran mucho más grandes. Lo que me sorprendió más fue cuando me acerqué a una de las plantas, que en realidad era enorme, casi del tamaño de un oso. La planta en sí estaba en su forma de capullo. Pero lo que más me estaba sorprendiendo es que estaba comenzando a moverse de una forma bastante rara. Acerqué mi oreja ya que creía que había escuchado algo. De inmediato me tropecé porque lo que estaba escuchando dentro de la propia planta eran unas especies de gemis. Como dicen en mi pueblo, mejor aquí corrió que aquí murió. Fue lo único que me pudo decir mientras seguía escalando la montaña. Así pude llegar hasta la cima, pero me sorprendía lo que estaba viendo. ¿Dónde demonios estoy? Todo mi alrededor era completamente diferente a lo que yo pensaba. Había unas extrañas islas que estaban flotando, los árboles de algunas zonas eran de colores azules. Pero para mi mayor sorpresa, una de las cosas que más llamaba la atención era que había algo parecido a un gigante árbol que aún estando en la montaña podía ver que era el más grande de todos, midiendo casi 50 o 60 m de altura. Lo más extraño es que había una mujer tallada en este árbol. Tal vez esa mujer fue tallada por alguna civilización cercana. Sí, voy a ir, tal vez haya alguien que me pueda ayudar. Fue lo único que me pude decir mientras miraba a la distancia. Oh, cariño, yo también puedo ayudarte. Escuché una voz que hizo que casi brincara del susto. Cuando me di la vuelta no podía creer lo que estaba viendo entre mis ojos. Era gigante, podría medir fácilmente los 2 metros. Tenía unos gigantes con cuernos, además de una piel roja como la sangre. Colmillos que parecían que podrían devorarte en un segundo. Pero lo más destacable de esta cosa era: eres una mujer. Que a pesar de todo lo mencionado, tenía un cuerpo increíblemente femenino con algo de músculo, pero no tan exagerado. Veo que eres de muy lejos, soy una Oni roja. Pero basta de mí porque tienes esa armadura tan extraña.
No pareces un guerrero, además de que esta armadura no te cubriría ni de los ataques de una chica rata. Dijo la Oni curiosa, pero yo estaba tan impactado que no le estaba haciendo mucho caso. Bueno, si llevas armadura, eso quiere decir que tal vez seas un guerrero. ¿Qué te parece una pequeña pelea? Dijo mientras sostenía un inmenso mazo. Ese era el momento de correr, era lo único que me dice para luego salir huyendo, pero ni siquiera pude dar 2 pasos cuando sentí un dolor y luego caí en el piso. La cabeza me dolía, para mi cuerpo se sentía débil, no podía moverme y simplemente sentir como si el sueño me estuviera llamando. Bueno, veremos qué puedes hacer. Bueno, hasta aquí el final, espero que les haya